Después de haber vivido la experiencia más alucinante de nuestras vidas, nadando con orcas y ballenas jorobadas, pensábamos que no podíamos llegar más lejos. Pero la verdad es que nos equivocamos, porque estamos en lo más al norte que probablemente estaremos en nuestras vidas: Svalbard. Y antes de que te preguntes qué hacemos aquí, la respuesta es simple. Estamos maravillándonos con las peculiaridades del planeta Tierra, pues aquí ocurre algo único. Entre los meses de octubre y marzo llega el invierno polar. Los días se vuelven noches interminables donde la nieve cubre todo y las temperaturas pueden bajar hasta menos 45 grados centígrados. Volamos hasta acá para comprender por qué alguien decide vivir en un ambiente tan hostil, cómo es su día a día y qué hacen para enfrentarse a más de 120 días sin luz solar. Cómo es vivir completamente de noche y qué hacen para evitar la depresión en estos lugares tan extraordinarios. Cuando son las 3:02 de la tarde o de la noche, en un lugar en donde no sale el sol, les damos la bienvenida a otro video. Sí, efectivamente, aquí todo el día son buenas noches. Creo que vamos a estar en el lugar más al norte en nuestras vidas. Yo también creo que es así, y es nada más y nada menos que... ¡Svalbard! En nuestro viaje por Noruega decidimos incluir una locura más. No bastaba con ir, pues yo creo que a la ciudad más bella del mundo para hacer road trip, que es el archipiélago de Lofoten. No bastaba con nadar con cientos de orcas y ballenas jorobadas en Skjervøy, sino que teníamos que venir también a la tierra de los osos polares. Y conocer la noche polar, que prácticamente es 24 horas de oscuridad. Aquí el sol no sale. Nosotros nos estamos muriendo de hambre, apenas acabamos de llegar a el pueblito de Longyearbyen o algo así se pronuncia la capital. Así que acompáñenos para mostrarles qué hay alrededor y cómo es la vida en uno de los lugares más remotos de este planeta. ¡Vámonos! Como dato curioso, dentro del pueblo se puede caminar con tranquilidad, pero fuera del pueblo solo puedes caminar si cargas un rifle. ¿Por qué? Porque hay demasiados osos y eso a mí me parece una locura. Aquí también dentro del pueblo se pueden ver muchos carros, pero si te quieres trasladar de un asentamiento a otro lo puedes hacer solamente en moto de nieve, en barcos grandes de hecho porque la mayoría están fuera del agua, o en avión. Solo esos tres. ¿Por qué? Porque no hay carretera, yo aquí patinando. También se puede patinar, obviamente. Claro, tiene todo el sentido del mundo que los pisos sean así, para que cuando caigan las nevadas, la nieve se vaya para abajo y puedas transitar con normalidad. Qué extremo debe ser vivir aquí. Si no es una noche interminable, es un día interminable. Para llegar a Svalbard nosotros tomamos un vuelo desde Tromsø, la ciudad desde donde también partimos, a Skjervøy, donde estuvimos nadando con las ballenas. Y fue muy rápido, 2 horas. Una de las cosas que más me sorprendió es que había que sellar pasaporte para salir de Noruega, pero no salimos de Noruega. O sea, la verdad es que estamos saliendo del espacio Schengen porque Svalbard, a pesar de que está en Europa, no pertenece al espacio Schengen, a pesar de que forma parte del reinado de Noruega. Nuevamente, no pertenece a este espacio de libre tránsito que los venezolanos tenemos acceso sin visa por 90 días cuando entramos por cualquiera de los países. En nuestro caso entramos por Madrid y luego de ahí volamos a Noruega sin necesidad de volver a mostrar ni siquiera el pasaporte. Pero para venir a Svalbard sí, te sellan la salida del espacio Schengen y luego cuando entras a Svalbard no hay ni siquiera un puesto de inmigración, no hay puesto de control, porque cualquier persona de este planeta Tierra puede venir a Svalbard sin visa y tiene permiso de residencia indefinido, siempre y cuando pues consigan un trabajo, porque ni modo que se mantuvieran de el sol y agua, especialmente en estas fechas que sol no hay. Entonces es muy interesante porque si tú que estás viendo este video estás inconforme con tu trabajo y amas el frío, pues vente a Svalbard
y pregunta en los locales de aquí que te den algún trabajo o trata de buscar por internet mejor porque no te lances el viaje. Pero aquí hay permiso de residencia para todo el mundo. Imagínense un puesto de arepitas por allí. Ojo que estamos yendo a un restaurante mexicano. Es eso en conjunto con uno Thai, lo único internacional, todo lo demás es local. Pero yo quiero ir allá a ver si hay algún latino trabajando y poder preguntarle cómo es la vida acá, cuánto dinero se gana, ¿vale la pena vivir en un lugar tan remoto? Eso es lo que vamos a averiguar. Y miren, para que vean que lo de los rifles es en serio. Puedes tenerlos, pero no pueden pasar al restaurante, obviamente. Lamentablemente el restaurante mexicano estaba cerrado y nos vinimos a uno más local. De hecho, justo lo que tengo acá es un carpaccio de ballena y es que no podía dejar de probarlo. Y creo que de la forma más rústica posible, o sea, carpaccio, ballena cruda, pues prácticamente. Y sí, es verdad que tiene ahí como un manicito por encima, por aquí una piñita, una cremita, algo. Vamos a ver qué tal. Miren que parece como remolacha, un poquito más oscura que la remolacha, pero sí es así como vino tinto. Bueno, llegó el momento de la verdad. Tiene un olor bastante fuerte. Es muy diferente a cualquier carpaccio de algún pescado que haya probado. Bueno, obviamente es una ballena, no un pescado. O sí, un pez, qué sé yo. Es un mamífero, de hecho. Exacto, es un mamífero, de hecho. Pero tampoco se me parece a un carpaccio de carne de vaca, por ejemplo. Es bastante salado. No sé si tiene como un ahumado el carpaccio, porque tiene un toquecito así como de ahumado. Pero ahora vamos a probarlo con el resto de las cosas. No soy tan fan. O sea, está rico, pero no es algo que me comería frecuentemente. No sé si es un gusto adquirido. Inclusive estaba pensando en pedirme un churrasco de ballena, o sea, un filete y tal. Pero dije, no. Vamos a ver si me gusta primero el carpaccio y luego voy por un plato más fuerte, más grande. Otra preparación. Pero ya lo había probado en salchichón en el primer video de Noruega, no sé si lo vieron. Pero el salchichón sabía como a salchichón cualquiera. Y esto tampoco es que me mató, así que creo que esta será mi última probadita de ballena. Bueno, esto es algo que tú no sabes de mí, pero yo sé tejer cadenetas. Es como la base del tejido, pero yo solamente he tejido como con, no sé cómo se le llamará, como, no es una pinza, pero es como una broma de metal, pero aquí se teje con dos. Ahora, para ponerlos en contexto, estamos en una cafetería donde tienen mesas que están todas rodeadas de hilos de tejer, donde puedes sentarte, tomarte tu café y tejer. Quiero tejer. Qué interesante. Miren que les muestro el lugar y las muchachas de allá están tejiendo. Y por acá, bien bonito, también tienen torticas, dulcitos, tal. Y allá nos están preparando nuestro café. Y también suétercitos y souvenirs, porque prácticamente Svalbard pues vive o del turismo o de las expediciones científicas. Entonces tienen que tener lugares para comer para la gente que viene o recuerditos para el turista. Antes también había una mina de carbón acá, que era como la fuente principal de ingresos, pero ya pararon la explotación de carbón. No sé si porque se acabó o porque ya no era rentable con otros minerales que se han encontrado y son fuente de energía, como el petróleo, por ejemplo. ¡Wow! Decidimos entrar al supermercado a ver qué tan similar o diferente es al resto del mundo. O sea, no saben lo que corrí esta mañana para comprar cosas en el supermercado porque dije, no,
Allá que voy a estar consiguiendo. Este supermercado está 10 veces mejor. No, pero es que no solo miren para allá, miren todo eso para allá y luego todo eso para allá. O sea, inmenso. Dan ganas de comprar. Sí, está increíble. Qué Además loco que nosotros, obviamente, como es de noche, sentimos así, tenemos un choque cerebral porque es como que ahí vamos a dormir, vamos a relajarnos. Aquí la vida sigue. O sea, de hecho me impresionó que muy pocos restaurantes abren durante las 2 de la tarde hasta las 6 más o menos, porque la gente trabaja. Obviamente no hay como turismo que vaya a esos lugares y la mayoría de los lugares abren como hasta las 12 para que almuercen y luego a las 6 de la tarde para la cena. Pero es complicado conseguir lugares abiertos en el periodo como de la siesta española, por decirlo de alguna manera. Ñiñi, muéstranos los precios de las cosas necesarias o para que la gente tenga referencia de precio acá en Svalbard. Ok, si eres mujer y tienes que usar mensualmente toallas sanitarias, por unas nocturnas pagas unos $7. Para que tengan idea, tienen que dividir todo entre 10. 232, 23,2, una copa menstrual, $23. Pero esto se reutilizará. Eso es lo que voy, pero ¿por qué te adelantas a los hechos? Unas regulares, 31 coronas, que vendrían siendo como unos $3. Y si compras una copa, pagas una sola vez $22 o $23, no estoy segura. Creo que depende del tamaño. Y las puedes usar forever. O sea, yo tengo con la mía más de 2 años. Acá ven, el cerdo es lo más barato, vale $14, pero la carne, la más barata, vale $46,9 por kilo. Por acá tenemos pollo a $21,4 el kilo. Esa bandejita de 600 gramos son casi $15. El aceite de oliva definitivamente está más barato que en Caracas. Miren, $9 esa botella de medio litro. Por acá $11 y por acá otra $12. Miren qué loco esto. El mango vale $6,9 el kilo, pero está en promoción en $1 el kilo. Obviamente porque ya están a punto de podrirse, los toqué y ya está medio aguadito. Pero bueno, todavía uno que otro se puede rescatar por $1 el kilo. Y los kiwis, $17,5 el kilo. Creo que la fruta más cara que he visto en mi vida. Este es el hotel que escogimos. Realmente por error escogimos un hostal y no un hotel, así que tenemos que compartir baño. Pero es que por dentro nos cautivó porque tiene plantas y es como súper acogedor. Nos están explicando que como en Noruega la mayor parte del tiempo la pasas en casa, para ellos es súper importante tener espacios acogedores. Y de verdad, si afuera está haciendo mucho frío y es todo oscuro y es de noche, lo más rico es llegar a tu casa y sentir que estás en un lugar cálido. Y el resto de hoteles, que costaban casi que lo mismo que este hostal, eran lugares muy fríos, como la decoración que conocemos como nórdica, pues así todo blanco, gris, marrón. Entonces no queríamos eso. Ojo, error, el que no sabemos que era un hostal, pero queríamos más este tipo de interiores acogedor. Así que se los voy a mostrar. Las puertas aquí son súper gruesas, pesan muchísimo. Y aquí toca quitarse los zapatos, una norma, y tienes que andar descalzo por todo el hostal. Aquí estoy con Lana, ella es rusa y vive acá en Svalbard desde enero. Vamos a hacer la entrevista en inglés porque, aunque me dijo que entiende español, ¿correcto? Sí, un poco. Dice que es más fluido su inglés, entonces... Lana, why did you decide to come and live here in Svalbard? I think you have to have a little amount of craziness Yes. to live in such place. I wanted to experience something new, something that I would probably never experience in my life Okay. if I okay. would not come here. Well, you are perfect to be in our channel because our channel is called Two Crazy Travelers. That's literally the name of our channel. This is the welcome for me too. Yes. When
you were thinking about crazy places to visit, what were you thinking of? Like the offers of jobs, the money, the surroundings, or what motivates you to come here? So first of all, I'm from Siberia. Okay. So, and I grew up in Germany, and I did not like the weather in Germany. Okay. So I wanted to have one place where I have snow, where I have ice, where I have like this cold adventure. Yeah. And for the money, not really, because I'm a foreigner here. I knew that I will not become a millionaire. Okay. So that was not the motivation. The motivation was weather, the seasons, Yeah. and yeah, cold adventures like snowmobiling and you know. Yeah. And you arrived in January, you told me, no? Yeah. And how could you describe life here in this year that you have almost already? So I needed some time to adapt. Yeah. Because when I came, I felt, okay, this is colder. So my body was reacting to the cold, even if I'm from a cold place. And then you have the summer, which is also cold. So basically it's all about adapting to the cold. But I had so much fun. I had so much, I work at reception. This was a new experience for me. And yeah, I would say it's a year of new beginnings in every way. May I ask how much money a person can make a year or a month here, and how are the taxes? Because I heard that in Norway taxes could be very high, but I don't know if for foreigners here in Svalbard that apply, or how is the jobs? Yes, so if you're a Norwegian, you Yeah. can make a lot of money. Okay, why is that? Because they support Norwegians a lot, Okay. and they would like to attract more Norwegians. I think as a foreigner, you can make maybe around 30,000 krona a month, A month, okay. or maybe a bit more. That's like $3,000, $3,500, and that is net, or you gotta take out the taxes from that money? Yes, from this money, you have deduct the rent, Okay. the taxes, which is 16%. 16, okay. So Svalbard has 16%, and yeah, and then some smaller amounts. But I'm not an expert in this. Yeah, that's okay. Like, and how much are the living cost? Like, how much could be a rent and in food a month? Like eating at home, of course, not in restaurants. Not in restaurants. Yeah, I think like maybe 5,000 krona a month Okay, for groceries, okay, and rent cost. I pay 9,500, okay. but this is a very good price. Ah, okay. I have a beautiful apartment. I was lucky. Okay. But it's a very good price for here. Amazing. And what could you tell me that is the thing that you like the most about living here in Longyearbyen? That's how you pronounce it? Longyearbyen, yes. Longyearbyen, yeah. I love March and April because Okay. you can drive snowmobile in different parts. Okay. And I love the Arctic when it's covered in white pillows. So I think we have a reason to come back in April and March. No question, you have to. No question, yeah. You have to come back. You said that season is the best in Svalbard. Yes, Okay. yes, you have to. I will wait for you guys here. Okay, yes, definitely. We're coming back because this place is beautiful, and now we're going to show the place to our audience. Thank you so much, Of course, my Lana, pleasure. for the interview, and I hope you keep doing what you like and traveling and experiences the craziness of the world. Thank you, likewise. Thanks. Thank Thank you. you. Y ahora, después de esa increíble entrevista, vamos a ver la habitación. Ah, bueno, miren, por aquí tenemos un baño compartido. Que honestamente este no está muy lindo, pero luego hay uno que sí está un poco más chévere. ¿Qué está por acá? Es este. Este sí me gusta más. Además de que nos dijeron que somos los únicos en esta ala de la posada por ahora, así que el baño compartido será privado por ahora. Esperemos Espero. que en los próximos días no llegue gente. Y aquí está nuestra habitación. Oigan, es súper grande. Súper grande. El recorrido va a durar un poquito. Así que paciencia. No es nada grande. Tenemos dos camas individuales.
toca poner la maleta encima de la cama porque si no la puedes abrir. Ya luego la cerramos y dormimos allí. Pero bueno, está bien. Esto me recuerda mucho a Nepal. Literal, parece cuando hicimos la caminata a la base del Everest, así eran las habitaciones. Y bueno, Ay, un oso tuerqueando acá, dándolo todo. Ese osito bonito. Bueno, allí hay una cocina. Todo el que se quede aquí puede cocinar, pero no la vamos a mostrar todavía porque hay gente cocinando. Miren y esta qué es la lugar tan sala. bello. ¡Qué linda! Súper acogedora. Por aquí hay una zona de café y té. Puedes tomar todo el café y todo el té que desees, totalmente gratis. Y bueno, varios sillones, sofás, zonas de juego. Está muy linda, me encanta. Se siente como una cabaña vintage. Si se preguntan, la noche en este hostal nos costó 145 euros, que vendrían siendo como unos 170 dólares aproximadamente, y era lo más barato que había acá en Svalbard. Un hotelito muy similar costaba 180 o 200 dólares más o menos, pero nosotros escogimos este por, bueno, lo bello que son las áreas sociales, y normalmente nosotros no pasaríamos tanto tiempo en el hotel, así que cualquier lugar para dormir y ya. Pero como acá las actividades son por 3 o 4 horas y el resto del tiempo prácticamente estaremos trabajando, disfrutando del lugar, decidimos Mary Ann's, así se llama, lo pueden buscar en Booking si son tan locos como nosotros y deciden venirse para acá. Luego de eso, los precios de los hoteles que sí se veían chéveres saltaban a 500 o 600 dólares la noche, y como nosotros decidimos venir 4 días y 3 noches, era demasiado dinero solamente por la estadía. Así que nos vinimos por lo bueno, bonito y barato. Ahora nos vinimos a cenar al restaurante del hotel, que hay que hacerlo con previa reservación. Hay mucha gente. Estoy en lo mío. Son plantas de verdad. Aquí tenemos una monstera. Por acá tenemos un ficus. Por acá tenemos la de la suerte, un cactus. Y miren lo cool. En la entrada también hay que quitarse los zapatos, pero te dan pantuflitas. Acá el menú está bastante Ártico. esvalbariano. Cuéntanos un poquito qué hay de platos principales. Bueno, tenemos carne de vaca. Luego tenemos un churrasco de reno. Luego tenemos un churrasco de foca. Luego tenemos un churrasco de ballena. Y luego tenemos salmón, que es como otro plato normal. Y una opción vegana. ¿Qué te vas a pedir? Queso. Es que ya almorcé carne y no soy muy fan del salmón. Y no quiero ni comer reno, ni ballena, ni foca. Así que me voy a pedir una entradita. También comimos hace poco. Una entradita y quizás un postre. Quizás. Yo no quería probar más animales exóticos, pero nos acaban de traer un paté de foca. Eso está bastante interesante. La muchacha de la recepción, Lana, me dijo que la foca sabía como a hígado y que si a mí me gustaba el hígado, a mí no me gusta el hígado, por eso decidí ni siquiera probarlo. Pero aquí nos trajeron de cortesía pues como una galletita, un paté de foca y cebollitas encurtidas. La carne es bastante oscura, se parece a la de ballena. Vamos a ver qué tal sabe. O sea, ya va. Todo lo que tiene esta galletita, que me voy a tener que comer la otra porque Ñañita ya se lanzó al barco, tiene como una cremita por acá blanca que está muy rica y las cebollitas encurtidas, y esto verde no sé si es romero, pero está muy buena, le da un toque rico. Pero en efecto, ¿saben como cuando pruebas el hígado que la lengua te queda, no sé si es como reseca o como con una textura grasosa y el paladar así, no sé cómo explicarlo, pero los que han probado el hígado lo sienten? Pues así se siente esto. Honestamente no soy tan fan. Así completo, sabe rico, pero después que pasan todos los sabores ricos, te queda ese retrogusto de, sí, como hígado.
Buenas noches por la mañana. Son las 8:18 de la madrugada, de la mañana, de la noche. Yo no sé, nos acabamos de despertar. A las 9:30 nos vienen a buscar para hacer una caminata en la naturaleza. Y vamos a desayunar. Por supuesto, noche eterna en Svalbard. Menos mal que nos trajimos pastillitas de vitamina D, porque yo no sé cómo resistiría la gente acá sin la bendita luz del sol. Pero bueno, como el edificio del desayuno está apenas a 20 metros, uno sale así, aunque no vayan a creer. Miren a cuánto está la temperatura. Está nevando, pues. Ahorita estamos a -4, tranquilito, tranquilito. Mañana llega a -11. Vámonos. Este es el área del desayuno de nuestro hostalito, que por lo menos sí tiene los desayunos incluidos. ¡Wow! Mira, mezclita y un agua flare. Esto se ve increíble ahí. Mermeladas y todo. Por aquí hay vegetales salteados y granos. Por aquí hay fruticas y yogur y más vegetalitos. Por acá hay quesos. Por cierto, los que no vieron el primer video de Noruega, esto es un queso marrón y sabe a arequipe. ¿Ustedes pueden creer eso? Si no, bueno, vayan a ese video que ahí les mostramos un poco más. Mantequillita, panes, uy, qué rico, tortica de cambur y por aquí huevitos en diferentes presentaciones. Y para finalizar, salchicha y tocineta. Y esta es nuestra primera actividad acá en Svalbard, hacer una caminata en la naturaleza para poder ver animales. Ya vimos renos y estamos cruzando los dedos para ver zorros. Nos comentaron que es un poco difícil ver osos polares, sobre todo en esta fecha, pero bueno, quién sabe y la naturaleza nos ayuda. También nos comentaron que en las orillas se pueden ver belugas, no es común, pero nuevamente, quién sabe. La naturaleza es impredecible y yo siempre le estoy pidiendo que nos regalen momentos inolvidables para documentarlos y mostrárselos a ustedes. Por acá está Sebastián, él va a ser nuestro guía. Esto parece toda una expedición. Miren además que está nevando. Estamos como a -5 grados ahorita y caminando en la mitad de la nada. Como pueden ver, acá tenemos a un reno de Svalbard muerto. Y las causas no la van a creer. Este reno murió de hambre. Literalmente mueren de hambre gracias al calentamiento global en los meses de mayor invierno, como lo son enero o febrero. Suelen haber picos altos de temperatura. En esas fechas normalmente está entre -15 o -20 grados, pero de repente hay días en los que la temperatura sube hasta 0 grados o 1 grado centígrado, lo que quiere decir que la nieve se congela y se hace hielo. Entonces ellos, que escarban entre la nieve para buscar su comida abajo, puede ser las matas o lo que sea que haya en el fondo de la nieve, no pueden, porque como hay una capa de hielo tan dura, con el pico, o bueno, con la boca mejor dicho, empiezan a tratar de romper el hielo y se rompen los dientes, sus nervios quedan expuestos y luego no pueden comer muy bien. Entonces el estómago empieza a necesitar de su comida y se empieza a comer el cuerpo internamente. Es una muerte muy dolorosa para ellos. Y año tras año ha estado creciendo el número de renos que se encuentran muertos. El año pasado fueron 200 y tanto y este año entre 350 y 360, casi el doble de lo del año pasado. Otro dato interesante es que los zorros de la nieve de por acá no suelen cazar renos, sino que comen aves. Pero cuando se encuentran estos manjares muertos a su disposición, obviamente se los comen. Entonces nuestro guía nos está contando que los zorros que se han visto recientemente son más fuertes, son más grandes, por lo que se espera que este año tengan muchas más crías y el año que viene pues se vea una gran cantidad de zorros alrededor del área.
Para comprobar la teoría, se le puede ver acá como la mandíbula en donde no tiene dientes, y nuestro guía nos estaba contando de que era precisamente por eso, porque tratando de excavar en las capas de hielo que se hacen, las temporadas de nieve se rompen todos los dientes y luego se quedan sin su instrumento principal para buscar comida. Oigan, estoy fascinada con la nevada que nos está cayendo. Caminar en medio de la nada mientras te cae la nieve, todo está oscuro, es demasiado irreal. Quiero contarles que justo dentro de esa montaña hay una mina de carbón. Pues sí, hay varias minas de carbón a lo largo de todo Svalbard. Y bueno, hay dos cosas interesantes. Lo primero está por allá, no sé si se logra ver con la cámara, es una tubería, un ducto por donde entra aire. Pues cuando extraen el carbón liberan mucho gas y este gas es inflamable, así que para que puedan respirar y para que no exploten, tienen esa tubería. Y esta otra que ven acá, que es enorme, era por donde extraían los desechos, las piedras que no les servían para nada, las dejaban acá atrás, y de hecho hay una montaña toda hecha con desechos. A partir de junio de este año se prohibió la extracción de carbón en toda la isla, pero eso se pensaba hacer hace 2 o 3 años. Lo tuvieron que postergar por los conflictos entre Rusia y Ucrania, pero bueno, por fin ya no más minas acá en Svalbard. Como parte de la excursión, nos traen a un mirador con una esterilla ahí para sentarnos, una bebida caliente y senda vista. Estar acá ya es vivir remoto, o sea, ya es una locura lo apartado que está esto del resto del mundo. Pero estar acá, que ya de por sí es remoto, y tener una casita allá, hermano, usted es un ermitaño. O sea, ¡Wow! ¡No lo había visto! no tiene sentido. Sebastian, can you tell me a little bit about you, like your story? How Yeah. did you end Sure. in Svalbard? Absolutely. So I was born and raised in Poland. Then as a teenager I migrated to southern part of Norway where I lived for about 12 years. Okay. And then I moved up here 5 years ago. It was a very random decision. I was visiting my friend from Poland as well, but I knew her from Norway. And once I was here, I basically straight away resigned my job on mainland and then took a short vacation and I moved up here in January. So soon will be an anniversary. Oh, amazing. Yeah. It was easy to find a job? Well, at the time I worked in hospitality, so I got my job pretty straightforward because I had a good CV, Okay. a good experience. But once I moved up here, I already realized that I really want to be a guide. Okay. So I started all the trainings and stuff. I could do it faster, but it took me about a year, maybe year and a half. Because I also I'm volunteering as a rescue team member in Red Cross. Wow. Yeah. So this training was like 9 months as well. Okay, okay. But that was like kind of a side that also helped me to get the job as a guide. And yeah, when I started guiding, it was like, you know, it's a dream job. Yeah. This is my office, you know. Yes, I can yes. be outside with the people, which I love. I can talk, and I like to talk. Yeah. So yeah, it's perfect combination, absolutely. How can you describe me the life here in Svalbard? Maybe for a person who hasn't seen anything about this island. Yeah. So it depends what you do as well, because of course, if you're a guide, you have to know everything. Yeah. But let's say you come here to work in hospitality or like office job, it's different. Of course. You know, it's a small community that helps because people are helpful. If you have any question or you are in trouble, they always help you. But also it's tough with the weather, with the remoteness as well. That causes another problems like deliveries, or like they are not always like the grocery store is not always equipped with everything. Yeah. But you know, the entertainment what we have is also limited. Like
Yeah, you have to put your priorities a little bit differently. If you are here for nature, it will be easier. But if you're here, let's say, as many people are, to make money, Yeah. it will be harder. Absolutely. And talking a little bit about making money, do you truly think that people who are not passionate about nature, also you, but not specifically people who are travel guides, like working in hospitality or office, are doing good money? How much money do you think that they can do and they can keep after paying like rent, taxes, or? So just to give you an example of I don't know, a waiter. Yeah. So we have salaries close to the mainland of Norway, which is probably 25,000 Norwegian kroners that you get on hand, because we have only 16% of income tax. Okay. Regardless how much you earn, it's 16%. If you go over 1 million kroners a year of income, then you will pay 22%, but it's still low. Yeah. To compare to Norway, when I was moving out from Norway, I was paying 47%, almost 50%. Wow. Yeah. So that saves you a lot of money. Then again, entertainment is limited, so you don't spend so much, I don't know, on the cinemas or traveling because everything is closed. If you have a car or a snowmobile, the gas is cheaper because we also have lower taxes on it. On another thing, if you party a lot, the cigarettes, snus, you know, the pouch. Yeah, I know. And alcohol is also, it's not tax-free, but it's lower tax. So it's like half price than on mainland of Norway. I read that alcohol is limited for residents. Is that true? That's correct. That comes from the miners' time. It's basically the miners were drinking a lot of beers and strong alcohol. Yeah. So it was limited for them. And like people in administration, they usually had like wine, so it was not limited for them. And until today, you can buy as much wine you want. Okay. Yeah, and we can buy 24 beers and 1 liter of stronger alcohol per month. What? Per month? Yes. 24 beers and 1 liter? Yeah. But how many wine you want? Yes, but also it's only for the liquor store. If you go to the bar or restaurant, you can drink as much as you want. Okay. So if you have money, you can drink as much as you want. In the bar or restaurant. Of course. But if you want to buy in the liquor store, then it's limited. And in order to buy something, you need to have a like alcohol card. Okay, of course. You get it only if you're a tax resident. So you have to be here for like 6 months first, and then you can apply for the card, and then you can buy the alcohol. And I also read that there is limits or requirements for anyone to stay as resident here. Is that true? That's true. Basically, I'm not sure if all of the countries in the world, but most of the countries in the world, you can come here and work without any visa, any permission, nothing. If you have a job, then you can stay. Okay. That's only one requirement: job and a place to stay. Of course. It's hard to get accommodation on your own. So most of the jobs, they will provide you with the apartment or with the sharing room, apartment, whatever. I had the situation I had to move out from my previous apartment. It was right before the high season, so I was looking for apartment for 3 months. Oh. Yeah. Okay. And Sebastian, from those 2,500 you say you get after taxes and everything, how much do you think people would spend in rent and food? Okay, I would just, if you don't get crazy with going out or whatever, spending money, you can probably put down like 1,000 USD. Okay. Yeah, like 10,000 kroners, I would say. So per one person. You will save $1,500 a month. Yeah, if you want to save, absolutely. It's a lot of money you can earn. Yeah. Son $18,000 aproximadamente que se pueden ahorrar al año si son bastante juiciosos, porque en verdad, por ser un lugar sin mucho entretenimiento, creo que son los más propensos a que la gente se vuelva medio loquita. Por eso es que limitaron la cantidad de alcohol. Also, yesterday I heard a lot of music. There is like good party places around. We don't have parties. You don't have parties? No, we have let's say 3 bars. Okay. 2 of them are
like kind of like places to gather. Okay. And sometimes we have the parties in the bars, like you have a DJ night or something. Like Okay. on Halloween, Okay. there was a big party. It was like I think it's like one of the biggest parties of the year. People are like putting the costumes on and like Okay, it's, okay. it's super nice and it's always like full. But there is not like weekends clubs or Nothing. something. Ah, because Nothing. yesterday. So Sebastian, now getting a little bit into the wild. Yeah. I have read a lot about polar bears here, that this is their land and everything. I think that what you have there in your backpack is a gun. Yeah, that's correct. I just don't want to take it out because we are not allowed to. That's show off. perfect just in case of emergency. Yeah, First aid kit. yeah, yeah, good. Inside here you have a gun, Okay. like a rifle. Yeah. Then you have this trigger here. You can just pull it out when you have it on. Then you can take the rifle out, so you can okay. use it while having a backpack on. Okay, okay. So it's half loaded with the bullets in, so it's ready to use. Then I also have this orange pouch with flare gun. Okay. It's the same thing you use on the boat to Yeah, ask yeah, for like help. with the light and Yeah, okay. it's mostly about the sound because when it's blowing, it's giving a lot of noise that Okay. polar bears don't like. And are there many, or have you heard about recent accidents with the polar bears? Yeah, absolutely. They are always something. Okay, 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 okay. No, like we were talking before, there was two workers from museum here. They were like repairing a cabin further north, close to New Olesund. And they were approached by a quite big male, which was quite aggressive, and they had no chance to scare it away. So like they tried everything, and in the end they had to kill it because they were in danger of life. Okay. So there's always this proper investigation after something happens to the polar bear, and the people involved, they're always suspects. of course. So then you have to prove as a person that was like in this situation that you did everything you could to scare away the polar bear, that your papers are on place, that your trainings are on place, and yeah. If something is wrong that you could avoid it, then you will get fined probably around 400,000 Norwegian kroners. Wow. Yeah. Wow. So it's not cheap. Because I read that it's mandatory to use a gun when you're going out of town, but no one can just buy a gun. They need a license or So- training or... So it's not mandatory. It's like you can go out of town without anything. Ah, okay, okay. Nobody okay. will stop you, nobody will tell you anything, but when something will happen with the polar bear and you're not prepared, and polar bear will attack you, and let's say someone else that is nearby you will kill the polar bear because you are in danger, this is your problem. Of course. It's your fault. So you have to be prepared for a possible approach. Okay. And be prepared to scare it away and do everything to scare the polar bear away. Y como parte del recorrido vamos a ir a una tienda que ya sí está un poco más cerca del pueblo. Vamos a almorzar mientras prendemos un fueguito y estamos calientitos, así como una tienda de campaña. Vamos a comer estas comidas deshidratadas. Creo que es la segunda vez que las como. La primera fue en el Salto Ángel, cuando hicimos los rapeles del Salto Ángel. Yo me pedí una pasta boloña y Emmanuel se pidió una carne guisada. Pero también tenían una opción vegetariana. Qué loco, o sea, no puedo creer que un plato de comida esté aquí adentro. Básicamente lo único que hacen es echarle agua caliente para que se rehidrate y cierran el empaque. Bueno, lo menean un poquito. Me encanta que se llama real. Bueno, tengo la leve sospecha de que me va a quemar probando la pasta, pero ya pareciera estar lista. Eso se ve rico, ¿yo? Está increíble, Sí. está muy buena. Después de esta deliciosa comida, unos chocolaticos de postre y ya con el calorcito de esta chimenea, quiero hacerle unas preguntas más a Sebastián.
I want to talk a little bit about darkness Yeah. here in Svalbard. I know that you have the polar night for about 100 nights, and you told me outside of the camera that right now it's bright, despite Yeah. that I think it's very dark. It's Yeah, bright, right? actually, yes, that's It true. can get darker. Absolutely. In about like let's say 2 weeks, it will be pitch dark. So regardless if you go out at 8 a.m. or 12 in the middle of the day at noon, it will be dark, like in the middle of the night. Wow. Yeah. Fully dark Fully for dark. the 24 hours. For 24 hours for about 2 months. Wow. Yeah, it's crazy when you think about it. There are a lot of people who likes it Yeah. because it's a Christmas feeling for let's say 4 months. Yeah. But like I don't buy it. I like Christmas, but not so much. Of course, of course. No, but it's tiring. You have to be physically active, and you have a kind of maybe like a kind of plan of the day. Yeah. Because if you just stay home, you will just sleep 24/7. You don't feel like depressed or You can absolutely. So like physical activity, it's important. Plan of the day. We supply the vitamin D, which is not only important, but it's something you have to do because yeah, you it's can like be kind of mandatory something. Yeah. you can be very sick if you don't. Yeah, and then we also have, as I mentioned to you, we have these wake up lamps, for example. Yeah. That's a lamp you can have next to your bed. You set up the time, and it will like light your room up right before your alarm goes off, so you kind of wake up with the brightness of the day. Wow. And also we have lamps that you can hold in your hand and just light your face around, Okay. because that also imitates the sun. Okay. It's like kind of like solarium, but it's not giving you a ton. It's just the brightness. A little bit. Yeah. So yeah, during the darkness you have to be very aware of everything you do. Absolutely. Otherwise you get could be right like Yeah. depressed or Yeah, like most of the people, like most of the locals who can, they leave the island. Maybe not for the whole season, Yeah. but for some time. yeah. Just to travel to families, just to catch some daylight down on mainland or whatever. Just go to hotter country in Yeah, Europe, yeah. And during the dark season is also the like low season for tourism. Yes, it's lower. However, it's growing up. So every year we have more visitors through Yeah. the dark season because island is being promoted as Northern Lights, Christmas coziness, ice caving, for example. So Sebas, to finish, what is the thing that you like the most about living here in Svalbard, and what is the thing that you hate the most, or you would change if you could? All right, that's a nice question. Like how nature is close to you, because like if you go out from your apartment here or hotel, whatever, you can already see some reindeer in the town, or sometimes maybe a fox. It's always quiet. You just go out from the town and you have these mountains around, and every day is different with the lightning. It's so remote. So I think that's the thing that keeps me here the most. What I would change. So I have only 2 things I miss, which is forest Okay. and motorbike. Maybe if we could have cats, that would be also nice. Okay. Because Yeah. I don't know if you know. Yeah, I it's not read allowed, that cats are forbidden, right? Yes, because of the all the birds you have are protected, and only Okay. one predator of the birds is polar fox. So cats are not allowed here. No hay nativos acá porque hay una norma y es de que no se puede ni nacer ni morir en Svalbard. Nacer porque el hospital pues no está tan preparado en caso de una emergencia, entonces 2 meses antes de que las mujeres den a luz las llevan a tierra firme, y a la hora de morir hay algo que se llama permafrost, que básicamente es una palabra compuesta entre perma de permanente y frost de helado o de hielo. Entonces es que el piso siempre está helado incluso en verano, y tiende a, con las nevadas y los inviernos nuevos, pues subir todo. Entonces tú entierras un cuerpo y primero pues nunca se va a descomponer, y segundo lugar cada vez va a ir subiendo un poco más, así que eventualmente terminará fuera de la tierra. Entonces eso ya hace muchísimos años, como en el 70 si no me equivoco, lo prohibieron, y la última persona que murió acá fue en el 2013 y era un escritor que tenía pues muchos años acá, y les dejaron que lo enterraran acá pero después de cremarlo. Así que básicamente
básicamente lo que enterraron fueron sus cenizas, pero de igual forma, si tú estás muy enfermo o si mueres, trasladan tu cuerpo a tierra firme para que seas enterrado allá y no seas una víctima del permafrost y estés por ahí congelado por el resto de no sé, pues de la vida de los demás, porque de tu vida ya se acabó, ¿no? Okay, thank you so much, Sebas, for all the information. Absolutely. In the camera and outside the camera. You are an amazing guide, and hope that you watching this video, if you come to Svalbard, travel with the Snow Fox. We choose this company and it's really nice, especially if Sebas is your guide. Thank you so much. Thank you, friend. Viajeros, tuvimos la suerte de que nuestro guía, de verdad muy crack, decidió traernos a el banco de semillas, porque aunque ustedes crean lo contrario, es esto. Y ya, esto es todo lo que se viene a hacer acá, tomarse una foto afuera. Y el tour, si quieres venir a conocerlo, vale $125 por persona. Es decir, íbamos a pagar $250 por Valerie y por mí. Y definitivamente decidimos no hacerlo. Pero como estaba en la vía, con un desvío no tan largo hacia el tour de la caminata por la naturaleza que hicimos el día de hoy, él dijo, bueno, si quieren los llevo. Y de verdad, muy crack. Honestamente, yo les recomiendo que si vienen, no paguen por este tour solo, tipo de venir al banco de semillas, sino hagan uno en la naturaleza y bueno, con suerte les pueden decir al guía y el guía se desvía y los trae acá. Pero para que tengan una idea, esto fue creado en caso de una invasión extraterrestre, en caso de un apocalipsis zombie o en el más probable y realista, en caso de una tercera guerra mundial. Acá hay más de 7.500 especies de diferentes semillas, o sea, arroz, trigo, vegetales, etc. Pero hay casi 500 unidades de cada una. Por eso es que uno cuando busca en internet dice que hay millones, miles de millones de semillas, pero es porque hay mucha cantidad de cada especie y la temperatura adentro es de menos 18 grados y en caso de que dejara de funcionar la electricidad por el permafrost que les comenté anteriormente, la temperatura se mantendría en menos 2 grados y luego tardaría más de 100 años de llegar a menos 2 a 0 grados y pues derretirse y dañarse las semillas. Así que en verdad es un muy buen resguardo de las semillas. Y lo bonito es que solamente durante la temporada oscura prenden esas luces que se ven ahí, que quieren reflejar a la aurora boreal, pero eso solamente lo van a poder ver entre noviembre y febrero. Si ustedes vienen el resto del año, es de día, o sea, hay luz, entonces no se ven estas bonitas luces. Eso es todo lo que hay que hacer acá, así que continuemos. Dos de la tarde, sigue igual de oscuro. Volvimos de ese recorrido y nos quedará disfrutar del hostal en donde nos estamos quedando. En verdad las áreas comunes están muy bonitas. Y preguntarle a ustedes, ¿se vendrían a vivir a este lugar por los sueldos que ya escucharon? Unos $3.000, $3.500 al mes, pudiendo ahorrar como $1.500 después de gastos e impuestos, pasando por supuesto por todas las adversidades del clima, no solo por la temperatura, sino por tener casi 4 meses de completa oscuridad, luego otros 3 o 4 meses de completa claridad, o sea, nada de oscuridad. Está loquísimo. Yo no lo haría, pero quiero saber tu opinión. Déjamelo aquí abajo en los comentarios y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y dejar un buen like. Nos vemos en un par de días con un nuevo video. Por cierto, viajeros, yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero se los recuerdo, estamos conectados a internet gracias a Hola Fly, que tiene datos ilimitados en más de 200 destinos del mundo. Y con el código 2LOCOSDEVIAJE van a tener un descuento, así que cuando planifiquen su próximo viaje, no importa si es a Svalbard o si es a España o si es a Australia, compren su eSIM de Hola Fly para que apenas aterrice el avión ya estén conectados a internet y tengan internet ilimitado. Eso es lo más importante, porque imagínense en la mitad de una ruta quedarse sin internet, qué dolor de cabeza. Olvídense de eso. En la descripción de este video les dejo el link directo para que apenas hagan clic ya el descuento esté aplicado.